¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de Plenario en vísperas de la sesión preparatoria que será mañana a partir de las 14 horas, en las que, tal cual indica el reglamento, como todos los años, en los 10 primeros días de diciembre se realiza la elección de las nuevas autoridades, en general es la reelección de las autoridades de la Cámara de Diputados. En este caso, el único dato llamativo es que, bueno, estaba anunciada la reunión de labor parlamentaria para mañana, tipo mediodía, y se adelantó para hoy a las 20 horas. Previamente habrá reuniones de jefes de bancadas a eso de las 18 horas. Bueno, esas son las novedades que hay y la cierta expectativa por un run que circula, no por que vaya a haber alguna variación respecto de las autoridades que se van a elegir, pero bueno, siempre hay expectativas por, bueno, cierta tensión que se mantiene para fin de año respecto de la no convocatoria para tratar el presupuesto, y bueno, hay atención o expectativas respecto de que pueda llegar a haber algunas posturas puntuales referidas a el tratamiento de la ley de leyes en particular y temas generales en general, y valga la redundancia. Veremos entonces qué es lo que sucede mañana. Toda la expectativa está puesta en ese dato y después a esperar a ver qué sucede con la convocatoria a extraordinarias, que es lo que va a regir los próximos días en el Congreso de la Nación. Sin más, ahora paso a saludar a mis compañeros. Pablo Varela, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, José? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, me alegro. Sí, efectivamente, un poco lo que has mencionado es el resumen, ¿no? La expectativa todavía respecto de si hay convocatoria o no extraordinarias, con un temario a definir, con un presupuesto que está reclamado por buena parte de la oposición, con la idea de los gobernadores de poder tener una hoja de ruta presupuestaria en lo que tiene que ver con los fondos, con los recursos. Un gobierno que se muestra reticente aparentemente a poder discutir esto. No se han encontrado puntos de acuerdo, siempre en el marco del famoso déficit cero. Y después toda una agenda que tiene más que ver con la eliminación de las PASO, cuestiones electorales, eventualmente los pliegos para la Corte Suprema de Justicia, pero todo a definirse cuando mañana hay una sesión preparatoria, y hoy en labor deberían estar más o menos cocinados los acuerdos para que se vean reflejados mañana en esa reunión preparatoria, donde todo indica, nunca se sabe hasta el último momento, todo indica que Martín Menem va a reelegir. Así es, veremos entonces qué sucede hoy. Mucha expectativa por esa reunión de las 20 horas. Martín Bravo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Pablo, buenas tardes. Así es, hoy es un día de muchas reuniones, además de esta que comentaban. Los bloques se van a reunir para definir sus posturas. Algunos ya las tienen, ya las van cocinando, pero hasta que no esté la reunión de bloque con todos o la mayoría, no las anuncian oficialmente. Unión por la Patria es uno de los bloques que van a definir concretamente su posición esta tarde a partir de las 18. Justo bueno, cuando ingresábamos veíamos algunos diputados en los pasillos preguntando qué van a hacer los otros bloques, ¿no? Estaba la versión de que el PRO podía poner algunos reparos para habilitar la sesión. Entonces, bueno, cada uno quiere espiar un poco el panorama de lo que hace el otro, porque en ese caso, si hay algunas ausencias y baja el bloque de Unión por la Patria, ¿no? Una de las hipótesis, van a insistir con lo que ya viene sospechando o denunciando, depende de quién lo diga, entre un acuerdo, ¿no? Entre la Libertad Avanza y Unión por la Patria. Así que todo eso también va a rodear la sesión de mañana. Y como decían ustedes, sí, la expectativa por el llamado a extraordinarias, que ahora lo que dice el gobierno es que, bueno, que a lo mejor deja pasar esta sesión de mañana para no complicarla, ¿no? Con el plenario, si está el presupuesto, cuáles debates habilita, cuáles no. Así que a lo mejor hay que esperar un poquito más. Mañana a lo mejor tenemos algún indicio, y si no, hasta el jueves. Claro, así es. Ahora vamos a ver cómo está el clima y después nos metemos de lleno en lo que es el análisis de lo que va a suceder mañana. Sol a pleno, muy lindo sol. 21 grados de temperatura mínima, 15 grados hoy de la mañana. Les cuento que hacía bastante frío. A ustedes por ahí ya lo comprobaron, pero bastante frío estaba como anoche. Anoche hacía bastante frío, pero la máxima es 21 grados también. Así que bastante un clima
preprimaveral, en realidad. Porque, Claro. pero, o temperatura preprimaveral, pero la primavera es... No, pero digo, acá me acota nuestra productora, me dice, no, pero estamos en primavera. Y es más, estamos golpeando las puertas del verano, pero, digo, esa temperatura no es de primavera. ¿Qué quieren que les diga? Me parece que está fresco. Para mañana está 26 grados, es más, más cercana a la fecha que estamos, una mínima de 19. Y para el jueves que viene, 29 grados ya para el team invierno, ya dejándose seguramente. Sí, el 29 grados, sí, la mínima será de 20 y para el fin de semana ya vuelven a subir las temperaturas, ya se lo adelanto que así será, donde veremos qué temperatura es la que hay. Mañana en el recinto a esta hora, a las 14 está convocada, veremos entonces el esquema más o menos para estas reuniones preparatorias. Es en general que según establece el reglamento, el artículo 1 y el 45 son los que rigen esta reunión de mañana. Y lo primero que se hace es, se elige se vota que presida la sesión la persona más adulta, no quiero decir viejo, pero longevo. Veremos a quién le toca, en todo caso. A quien por calendario es la persona más grande. Claro, más grande, sí. No refleja el espíritu no sé, necesariamente de la persona. ¿Quién cree que les toca? A Carlos Heller. Carlos Heller, 84, ¿no? 84 sí. Tiene, acusa creo, sí, ¿no? Más o menos. Está muy bien, digamos. Sí, no, está muy bien. Y aparte presidió presupuesto hasta diciembre del año pasado y lo manejaba muy bien. Lo manejaba muy bien y lo vimos ahí haciendo un discurso largo en la última sesión, que hubo, siendo miembro informante del paquete del dictamen en minoría. Y bueno, y una vez que se produzca la reelección, como todo indica, de la principal autoridad, ahí es que continúa en el ejercicio de la presidencia de esa sesión el actual presidente de la Cámara. Y respecto de las dudas que puede llegar a haber o los reparos que puede llegar a haber, en general nunca cambia esto, no hay novedades en el recambio, en las sesiones preparatorias de la Cámara de Diputados, tampoco en el Senado en sí. En este caso podés tener alguna discusión, ¿no? Con la vicetercera. Pero puede haber. Sí, la vicetercera claramente va a pasar. Ayer nos adelantó. Hubo un cambio en los bloques, por eso. Claro, muy claramente. Ya el año pasado, recordemos para la audiencia, o sea, ya el radicalismo le birló de alguna manera al PRO, pero eran muy finitos los números, pero le birló la vicepresidencia segunda, ¿no? De la Cámara. Y la vicepresidencia tercera quedó para el PRO, que en ese momento dijo, bueno, todos no elegimos a nadie. Y después, pasado un par de meses, ya durante el mes de marzo creo, asumió, ni siquiera en la primera reunión de marzo, después más adentrado el calendario, bueno, asumió Silvia Lospenato ese lugar. Pero ahora se entiende que el radicalismo, que tenía 35 diputados el año pasado, ahora tiene 20, claro. Está muy disminuido. El PRO es la tercera minoría, con 37 diputados. Recordemos ya que estamos en la 39 tiene el oficialismo. Y 99 el bloque de Unión por la Patria, que el año pasado, cuando arrancaron las sesiones, tenía 103, ¿no? 102, sí. Todos, después se le fueron los 3 tucumanos. Bastante bien la llevó dentro de todo, porque muchos auguraban un desgajamiento de la primera minoría. Bueno, se le fueron 3 nada más, pero bueno, votaciones ¿a dónde se fueron? Se está doblando, dirían los radicales, se está doblando, pero sin quebrarse, ¿no? En algunas votaciones. Y a veces medio como que ya directamente aceptan, preferible que sea así, y no hacer como los radicales, digamos, como admiten en los pasillos, es que los radicales directamente se partieron con el 35 que tenían, ahora son 20 y 12 es otro de los bloques y más uno aparte que es Mario Barletta. Y algunos que perdieron el camino por renuncia del entrerriano Galimberti. ¿Y hay alguna intención
además de lo que decís de que cambie, ¿no? Que el radicalismo le quede la vicepresidencia tercera en lugar de la segunda, hay que ver si la retiene porque está Encuentro Federal disputando ese lugar, ¿no? Claro. Tienen 16 ellos. Que tienen 16, sí, hay que ver si hacen algún acuerdo con algún otro bloque. Puede ser. ¿Qué fue lo que hizo el radicalismo el año pasado? Claro. Igualmente, de todas maneras, hacer ese tipo de romper la armonía interna, a lo mejor por una vicepresidencia, tampoco a lo mejor no es tan necesario, pero bueno, puede pasar. Pero los radicales están alertas. Rodrigo de Loredo, el jefe de bloque, dijo en la semana que ellos están, digamos, consustanciados, están atentos a mantener la representación del radicalismo dentro de las autoridades de la Cámara para Julio Cobos, ¿no? Y un tema que tendrían que definirse mañana, supuestamente, yo diría que no tendría que definirse por lo menos ya mañana, pero quieren muchos que se defina mañana, es la cuestión de la sucesión del diputado Tito Stefani, que falleció hace algunas semanas, algunos sábados atrás, porque recordemos entonces, les actualizamos la novela que se dio entre, todo indicaba en un primer momento que iba a ser designado el diputado fueguino, como diputado fueguino, Ricardo Garramuño, que había figurado en el tercer lugar de la lista de Juntos por el Cambio allá por el año 2021. En esa lista él figuraba en tercer lugar, pero enseguida salió a lidiar con Garramuño. Garramuño era como extrapartidario de Juntos por el Cambio, él figuraba como Movimiento Popular Fueguino, ahora ya no está en Movimiento Popular Fueguino, es de Somos Fueguinos, algo así. Y quien salió a lidiar contra él fue Dalila Nora, que es radical, y que figuraba segunda en esa nómina. Todo indicaba que por la ley de paridad de género le corresponde el reemplazo de un varón a un varón. Garramuño, ¿yo qué dije? No, Garramuño. Bien. No, Sí, no, claro. Pensé que dije... para que vayamos recordando los nombres que Garramuño. Tampoco estamos tan familiarizados, ¿no? Claro. Entonces estaba la discusión entre, lo planteó ella que le tocaba a ella. ¿Pero por qué le tocaba? Porque decía por la misma ley de paridad de género, porque la ley de paridad de género habla de la definición entre titulares. Y los únicos dos titulares eran Garramuño y Dalila Nora. Stefani. Claro, Stefani, ves que me equivoco con los nombres, entonces lo mezclo, gracias. Entonces, Stefani era el primero, Dalila Nora la segunda, y tercero, pero suplente, Garramuño. Entonces, lo que esgrimieron entonces es que para qué la división, y cierta razón tienen, para qué la división entre titulares y suplentes y después a la hora de los reemplazos queda todo igual. Hay un gris, ¿no? Hay una situación, la clásica situación en que cada abogado, cada uno que argumente puede tomar su parte, ¿no? Claro. Y hay que ver qué define. Es importante también lo que se defina porque después deja un precedente, ¿no? Siempre recordamos el caso de los senadores. Es distinto, aunque podría tener cierto paralelismo, porque los senadores son dos los titulares. En el caso de Tierra del Fuego también son dos por la cantidad de diputados que pueden entrar. En el caso de los senadores, por ejemplo, son dos, hombre y mujer, mujer-hombre. Son los dos primeros lugares, pero ahí está más definido cómo se resuelve el tema, porque cuando entran por la mayoría, si el reemplazo que hay que hacer corresponde al senador por la mayoría, si supongamos que se va el primer lugar lo ocupa un hombre y el segundo una mujer, le corresponde y cuando renuncia o le pasa algo al primero, tiene que asumir el primer varón que esté detrás. Ahora bien, en el caso del senador por la minoría, sería equiparable más a este caso. Claro. Entró uno. Claro, es parecido, claro. En el caso de un senador por la minoría, ahí entra el segundo senador o senadora que era titular. Y un poco es el argumento que utilizó Dalila Nora en esa presentación que ha hecho,
Y el juez de Tierra del Fuego le dijo que sí, que tenía razón. Entonces, bueno, festejó, dijo, hasta anunció que iba a formar parte del bloque radical, el bloque radical oficial, pero apeló el Garramuño. Esto llegó hasta la Cámara Nacional Electoral. El Ministerio Público, que tuvo participación en cuanto a la Cámara Nacional Electoral, dijo que tenía razón Dalila. Ajá. Pero la Cámara dijo, el que tiene razón es Garramuño, y le dio la razón a Garramuño, y ahora está opinado el tema. Entonces pero ya no hay más instancias de apelación. Pues ella va a llegar, Dalila dijo, al escuchar lo que dijo la Cámara Nacional Electoral, dijo que iba a ir a hacer un recurso directamente a la Corte. Iba a la Corte, no hay Cámara ya acá, iba a la Corte. Si se resuelve antes que termine el mandato, ¿no? Porque el tema es, claro, yo lo que a mí me parece, y a ustedes les comparto a ver si puede ser así, el hecho de que la Corte en estos casos prefiere no meterse, porque dice, son cuestiones ya que pasan a ser políticas. Entonces, claro. O una de dos, o eso, sí. Que lo deja que la política resuelva los problemas de la política. Y en este caso también va a pasar que le queda un año de mandato, o sea, tampoco es que reaccionara rápidamente, pero bueno, en definitiva la cuestión es que algunos quieren que mañana directamente asuma Garramuño. ¿Y en el mientras tanto? En el mientras tanto quedaría vacío ese lugar y podrían argumentar. 256 diputados y el PRO con uno menos. El PRO no lo va a reemplazar a ese porque Garramuño no es del PRO, aunque bueno, adivinen aquí de cerca cercano, de quién está. Con un monobloque, ¿no? Sí, un monobloque cercano al PRO. Ahí sería. La cuestión es que por eso las autoridades de la Cámara y mismo del PRO dice, bueno, no, que lo dejen asumir a él, ya definió la Cámara Nacional Electoral. Claro. Pero lo que quiere los demandantes y en particular pregúntenle si no a Rodrigo de Loredo, que está reclamando que, bueno, que se atienda a lo que dice el amparo. No, que por lo menos que vea a ver qué dice ahora. No es que, porque sería meterla por la ventana, porque Cámara Nacional Electoral mata a juez en este caso, pero claro, tiene que definir, que esperen a que resuelva el amparo. Todo este lío es lo que será una cosa que quedará en el pasado y en las discusiones. En todo caso, si mañana al principio de la sesión define, como muchos quieren ahora, que jure quien la Cámara Nacional Electoral dijo que le correspondía, que es Ricardo Garramuño, pero si hay una interrupción, entonces habrá que esperar probablemente hasta marzo a ver si hay una resolución. Ahora, el Ministerio Público Fiscal es tal. Pero no era Casal el que firmó esta cosa. ¿O hay una fiscalía electoral? Hay una fiscalía electoral que es que no me acuerdo el nombre, lo tengo acá. Después vamos no sabía que había. Pero hay un tercero en discordia que él dijo, no, bueno, pero igualmente Casal, al pobre Casal tampoco le da mucha bola a la Corte cuando, o sea, no es vinculante, claro. Y en este caso es lo que diga la justicia. Totalmente, pero por eso dicen, y un poco el reproche de Rodrigo de Loredo también, que bueno, pero ni siquiera le prestaban atención a lo que dijo el fiscal, pero bueno, qué sé yo. Esa es la novela, les contamos todos los detalles, se lo vamos a seguir contando mañana, porque si esto termina, hay que hacerlo si no asume mañana, hay que cerrarlo, episodios, hay que hacer un episodio, hay que hacer como se dice, una curva dramática, ¿no? Claro, para terminarlo. En términos políticos no cambia tanto para el oficialismo, desde el punto de vista del oficialismo, si entra uno u otra, ¿no? Porque Nora es entre los radicales de los más afines al gobierno. Claro. No sería tan distinto a Garramuño, ¿no? La posición política. Claro. Sí, ahora el gobierno estaría perdiendo, al estar la banca vacía, estaría perdiendo un potencial aliado. Sí. En cualquiera de los dos casos, ¿no? Claro, inclusive Dalila Nora es cercana a Martín Arjol, quien es cercano al gobierno también, al misionero. No sé por qué tiene una radical con peluca casi. Le dejamos el casi para que... Y Garramuño es cercano a Silvana Giudici, también, pero muy cercana al gobierno. Así que sí, es o por lo menos hasta ahora, así parece. Veremos entonces si hay extraordinarias, si esto, porque bueno, inmediatamente después de esta preparatoria, que es un trámite,
Veremos entonces si se eligen, si se pasa a llamar a extraordinarias. Recordemos, el gobierno nacional no tiene tiempos para hacerlo, lo puede hacer el 28 de febrero, llamar a extraordinarias por un día, y si así fuera, o el 27 de febrero para el día siguiente, cualquier momento durante el verano lo puede hacer la convocatoria, no hace falta, puede no hacerla, puede hacer como hacía Alberto Fernández, que convocaba y mandaba un temario de 27 proyectos de los cuales no se trataba, ni siquiera, no es que no se rechazaban, no se trataba directamente ninguno. Veremos si es lo que... Eso por lo menos me parece que era una práctica, si querés dar señales de debilidad, esa era un ejemplo de lo que hacía el gobierno anterior, que mandaba lista de proyectos y vos veías que después no los trataba. Y es más, uno sabía que no los iban a tratar. Eso era peor todavía. El gobierno ahora también, acaso teniendo en cuenta lo que estás diciendo, puso como una condición anticipada que haya cierto acuerdo, ¿no? por el temario. Eso es lo que transmitieron en Casa Rosada. Dijeron, bueno, más allá de la discusión presupuesto sí o no, que con el resto de los temas haya un principio de acuerdo para avanzar en esa convocatoria. Y veamos qué decía respecto de la eventual convocatoria a extraordinarias el diputado del oficialismo, Julio Moreno Valle. Yo estoy totalmente convencido de que el déficit fiscal se tiene que acabar, o sea, no tiene que haber déficit fiscal, como por supuesto todos los pedidos que pueden eventualmente hacer los gobernadores. Pero para tranquilidad de los gobernadores les podría decir de que este año van a recibir casi 40.000 millones de dólares de coparticipación. Si es que aumenta entre un 4 y un 5% la actividad económica, esos 40.000 millones se van a ir aumentando un 50%, quizás un poco más. Entonces les diría a los gobernadores que sí, que apuesten al desarrollo, que apuesten al crecimiento, que apuesten a las inversiones y que por supuesto se van a ver beneficiados con todos los impuestos coparticipables que tenemos. Así que eso es un tema que hay que obviamente hay que resolverlo. Los gobernadores tienen que entender cuál es la política, que Javier Milei no va a aflojar en absoluto para bajar el déficit fiscal. Nos acordemos que si fuesen otros gobiernos con todas las peticiones para darle alguna definición de determinados sectores, si se les cumplía, obviamente, cómo se cubría directamente con emisión monetaria o con un préstamo. Obviamente la emisión monetaria es inflacionaria y un préstamo lamentablemente es deuda que van a pagar, por supuesto lo vamos a pagar todos y por supuesto otras generaciones. Eso por un lado, para que tengan claro los gobernadores de que sí, que apuesten al desarrollo y al crecimiento, y que sí, sus ingresos se van a incrementar en importes mucho, incluso por encima de la inflación, se van a implementar justamente con este proceso de crecimiento que puede tener la economía. Eso es por un lado. Y después, bueno, obviamente, si no se llega a un acuerdo, sí, se estará con el presupuesto del año 2023, y sí, obviamente eso creo que sí se puede hacer también, así que no le veo que haya impedimento, pero sí hay cosas que no se van a negociar, y por supuesto coincido con el diputado Esper, y por supuesto apoyo la política del presidente. Así que creo que esos son temas que hay que ver, hay que evaluar, y que por supuesto los mismos gobernadores tienen que tener presente y que tienen que apostar al crecimiento y por supuesto a la reactivación de la economía, y eso obviamente les va a traer un beneficio bastante importante y significativo. Escuchábamos al diputado salteño Julio Moreno Valle y nos vamos a un breve corte y después seguimos con más plenario.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Tradición familiar, qué cosas encontrás de esa historia remitida en la tuya. ¿Cómo ves a las nuevas generaciones? ¿Qué desafíos pensás que tienen y qué mensajes les quisieras dejar?
Y seguimos con plenario y ahora vamos a tratar un tema del que nos va a hablar Pablo, que tiene que ver con la creación de un régimen de incentivos. ¿Eso es para las micropymes? Sí, exactamente. Para las micropymes parecía interesante abordar este proyecto, que en realidad es de Gustavo Bordet, que es el ex gobernador de la provincia de Entre Ríos, actualmente diputado nacional, en el contexto de que se viene hablando de un RIGI para pequeñas y medianas empresas, ¿no? Una suerte de RIGI, es decir, una suerte de régimen de promoción de inversiones ajustado a lo que son la pequeña y mediana empresa, después obviamente del capítulo, el famosísimo capítulo que está contemplado dentro de la ley bases. Eso todavía no se presentó formalmente, o al menos eso tengo entendido. Pero prendió al menos como paradigma el RIGI. Bueno, lo habían presentado o habían presentado algo similar los socialistas, ¿no? Sí, Mónica Fein y Esteban Paulón. Y acá hay un proyecto más enfocado todavía ni siquiera para la pequeña y mediana, sino para la micro, que es todavía más, bueno, una escala más pequeña de empresas, y la presenta de vuelta el diputado entrerriano, ex gobernador Gustavo Bordet. Que acá lo que vemos es que en el proyecto lo que se hace básicamente es crear un régimen de incentivos, ¿sí? Que tiene que ver con materia tributaria, es decir, lo que tiene que ver con los tributos, fiscal, obviamente, laboral, en la contratación de empleados y demás, obviamente el hecho de poder tener facilidades para generar puestos de trabajo, y también financieras, porque obviamente el apalancamiento o el financiamiento para todo tipo de empresa y para toda escala es muy importante, y esto es uno además de los puntos que el gobierno nacional celebra muchísimo, de lo que tiene que ver con la baja en el déficit fiscal. ¿Qué dicen? Bueno, ya los bancos no le prestan más al Estado para cubrir su agujero, sino que ahora los bancos tienen liquidez para prestarle al sector privado. Puede ser una persona o puede ser una empresa. Bueno, en este caso trata este proyecto de establecer una serie de facilidades para que las micropymes puedan encontrar apalancamiento en el sector financiero. ¿Qué incluye este régimen? Bueno, incluye todo lo que sean micropymes, sea desde personas humanas o jurídicas. Cuando hablamos de personas jurídicas, obviamente estamos hablando de empresas. Personas humanas puede ser lo que ya sabemos o lo que entendemos por ello. Personas humanas, cooperativas, es decir, todo tipo de asociativismo en lo que tiene que ver con formas societarias para producir y para comercializar, fábricas o empresas de agricultores y familias también de agricultores. Por eso está dirigido, está orientado, si se quiere, a un segmento o a una escala baja en términos, obviamente, de cantidad de empleados y de volumen de facturación. Pero ahí va este proyecto de vuelta de Gustavo Bordet, del ex gobernador de la provincia de Entre Ríos, que también tiene ítems para lo que son para quienes quedan excluidos, ¿no? Esto es lo que está dentro del proyecto. Bueno, estos actores pueden quedar dentro de ese régimen. Los que están excluidos son, en realidad, más que nada, apunta más que a cuestiones económicas, a cuestiones de índole judicial. Por ejemplo, personas condenadas con sentencia firme no pueden acceder al régimen, y personas o personas jurídicas declaradas en estado de quiebra tampoco pueden acceder a los beneficios que puede llegar a tener este régimen. Y un proyecto que es, no diría extensísimo, pero tampoco es corto, es decir, no tiene dos carillas como a veces uno ve algún que otro proyecto que se presenta. Y dentro de los beneficios, que es lo último que vamos a ver, está lo que tiene que ver, bueno, obviamente con una serie de exenciones impositivas o bajas tributarias, bajas en las cargas tributarias. Por ejemplo, ahí estamos viendo que ganancias, se reduce la alícuota del 20%. Hoy por hoy la alícuota de ganancias es del 35%, ¿sí? Para las empresas incluso para las personas físicas. Sí. La eliminación de anticipos a las ganancias. Los anticipos son cuotas que se van pagando de manera anticipada, es decir, para que después al año siguiente vos descuentes sobre el saldo final de tu declaración jurada. Se eliminan directamente lo que son los anticipos, que obviamente son gastos corrientes que tendría la micropyme ahora. Exención a los débitos y créditos. Esos son los cheques, ¿sí? Los famosos cheques donde se va
donde te terminan comiendo el 1,2, porque es 0,6 cada vez que depositas o extraes plata referida a lo que son los cheques, diferir el IVA por 6 meses, es decir, postergar los pagos de IVA, a veces también se abulta mucho crédito fiscal, y beneficios para el acceso a financiamiento, esto que decíamos antes respecto de los bancos, y de tener tal vez, por un lado, tasas más favorables, claro, y por el otro tal vez menos requisitos para acceder, claro, a un crédito, que sabemos que muchas veces es engorroso, es trabajoso y a veces te falta un papelito y por ese papelito no accedes a eso. Claro, y cuando hablamos de micropymes, ¿de cuánta cantidad estamos? Y estamos hablando de 5 personas, 10 personas, estamos hablando de empresas bien chiquitas, ¿no? Claro. Incluso que pueden ser grupos familiares, pero bueno, está... A veces uno piensa en una pyme, 50, 100, bueno, esta es una escala todavía menor, pero que obviamente es un universo de empresas que existe y que acá con este proyecto trata de, darle un régimen de incentivo. Hay que contemplar a todos, recordemos siempre dice el empuje de los países está en las pymes, en las micropymes, que son las que más emplean. Claramente ya. Sí, ahora no tengo el dato actualizado, pero digamos, durante mucho tiempo se decía que las pymes empleaban a 7 de cada 10. Es decir, el 70% del empleo lo generaban estas empresas de escala mediana. Después, por supuesto, están las grandes empresas que te movilizan muchas otras cosas. Sí. Incluso muchas de esas pymes están encadenadas o dentro de un circuito de proveer a las grandes empresas, entonces también dependen de las grandes empresas, no es en contra de la gran empresa, sino para tener una escala, digamos, si 7 de cada 10 empleos los generan las pymes, es un universo importante a atender, ¿no? Sí. Y que muchas veces, en esa escala menor, tienen que emplear más recursos para todo lo que tiene que ver con lo administrativo y con todo lo engorroso de lo burocrático, que a veces queda diluido en una gran empresa, ¿no? Que tienen estructuras que pueden solventar mejor eso, e incluso también la litigiosidad laboral y demás. Así es, un proyecto entonces del diputado Bordet, entrerriano él, y veremos a ver si es contemplado por lo menos el año que viene en las comisiones, empieza su tránsito legislativo. Veamos lo que decía el vocero presidencial Manuel Adorni respecto del tema ficha limpia. La pregunta acerca de un supuesto pacto con Cristina, no necesito contestártela, pero de todas maneras lo voy a hacer. No hay y nunca habrá un pacto con la corrupción, y dentro de ello implica que nunca va a haber un pacto con Cristina. Y te voy a hacer algunas aclaraciones que me parece que son pertinentes a la pregunta y que tal vez contesten tu segunda pregunta o tu tercera pregunta, qué sé yo, no sé cuántas preguntas me hiciste. En primer lugar, el gobierno está a favor de la ficha limpia. El gobierno no quiere que corruptos vuelvan a ocupar cargos en el Estado, porque quien claramente fue condenado por un acto de corrupción no tiene ninguna razón de ser en un país normal para que vuelva a manejar fondos públicos y que vuelva a manejar los fondos de los destinos de la patria. Así que estamos a favor de ficha limpia. La verdad es que causa algo de indignación, si se quiere, el grado de hipocresía de algunos sectores de la oposición acusándonos de cualquier cosa, ¿no? Una de ellas es de un pacto de impunidad y no sé cuánta pavada más. Vos decís, el presidente no... La verdad que el presidente intenta no contestar estupideces porque es realmente una pérdida de tiempo, y cuando cualquiera que nos conoce sabe que es imposible que un pacto con Cristina sea viable, porque no está en nuestra esencia. El proyecto de ficha limpia se presentó en el 2016, pasó por allí el presidente Mauricio Macri, pasó por allí el presidente Alberto Fernández, y el proyecto no se trató. Nosotros estamos a favor de tratar, de hecho ficha limpia en algún momento va a ser una realidad. Siempre teniendo en cuenta que tiene que ser un proyecto donde los malos no dejen afuera a los buenos, donde uno pueda sospechar que pueda existir algún feudo con algún tipo de justicia no independiente, porque la justicia debería ser independiente,
el proyecto tiene que tener los reparos suficientes como para que en esos lugares los malos no venzan a los buenos, inventando denuncias y haciendo que estos no puedan participar. Lo cierto es que nosotros me refiero a nuestro espacio o al espacio que yo pertenezco, al que pertenece el presidente y a los que conformamos los que gobernamos. Lo cierto es que somos el único espacio con el currículum que está limpio. Entonces somos los más interesados en que efectivamente, y por defensa de los argentinos, que el proyecto... Nosotros no tenemos ningún tipo de mancha en el currículum. Bueno, no lo sé. Nosotros no tenemos ninguna mancha en el currículum. Y eso implica que tampoco nos interesa, porque me dejaste pensando también, a nosotros no nos interesa polarizar con la doctora Kirchner. De hecho, de las últimas, creo que 6 veces que la doctora Kirchner le escribió esas cartitas que escribe al presidente Milei solo respondió en la que tenía algo para decir en términos monetarios, en términos de teoría monetaria. En todo lo demás no le contestó. Imagínate si quisiese polarizar, le contestaría. Incluso en lo último, parece que el nerviosismo de la no contestación la llevó a la doctora a tratarlo de idiota y de agraviarlo, de insultarlo. Así que imagínate que ni siquiera no nos interesa polarizar con Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, es parte de la vieja política, ¿no? Juntos por el Cambio se ha encargado de Larreta, Marcos Peña, han jugado con el tema de la polarización y no les ha ido bien. Y nosotros no queremos polarizar, no nos interesa polarizar. Y te repito, para polarizar lo estaríamos haciendo de una manera un poco más clara, ¿no? La verdad es esa. La verdad que el gobierno quiera polarizar con la condenada, te repito, es pensar o mirar la realidad con los ojos de la vieja política, cosa que nosotros no vamos a hacer. Nosotros, o el presidente, tiene una batalla política, una batalla económica y una batalla cultural. Dentro de esa batalla no está el polarizar con la doctora Kirchner, y dentro de esa batalla tampoco está tampoco queda fuera de esa batalla Ficha Limpia. Ficha Limpia es parte de la batalla porque la corrupción no puede gobernar la Argentina. Dicho esto, y aprovecho para aclarar todo lo que se fue diciendo, efectivamente la diputada Los Penato le escribió al presidente Milei refiriéndose a lo triste que se sentía con el rechazo, con el que el proyecto no haya avanzado, y el presidente se comprometió con ella a impulsar un nuevo proyecto de Ficha Limpia con este tipo de agujeros o de pequeñas cuestiones que hay que corregir para que no pase lo que vengo describiendo, y quien va a estar a cargo de asesorar al presidente para terminar si se quiere, pulir el nuevo proyecto o el proyecto que vamos a impulsar de Ficha Limpia, va a ser el doctor Alejandro Fargosi, quien efectivamente va a ser el que asesore al presidente para que los buenos participen y los malos queden afuera. Le escuchábamos al vocero presidencial hablando de a quien le han encomendado preparar una suerte de compensación, de nuevo proyecto sobre el tema. Y Fargosi ha aparecido en algunos medios y, bueno, generando hablando de esa modificación que se pretende dar con cuestiones que, bueno, habrá que ver cuánto pueden llegar a permear dentro de los bloques que impulsaban el tema de Ficha Limpia. Por ejemplo, el hecho de habilitar una tercera instancia de judicial, sí, para verificar si la persona puede o no puede ser candidata. Más corta, ¿no? Pero me parece que es más largo. Hay que ver cómo es más largo. Es más largo. Es más largo. Pero dicen que la Corte se pronuncia antes, ¿no? Claro, por un lado eso, claro, pero también que la justicia electoral intervenga
para certificar si las dos instancias previas estaban o no adecuadas. Me parece que es sumarle un tema más a esta cuestión. Si hablamos de dilatar temas, es un poco raro. Él decía, por ejemplo, la justicia electoral, me parece que la justicia, si bien son jueces que están capacitados para analizar este tema, el hecho de que sean electorales no quiere decir que no puedan intervenir en temas penales, que de hecho lo intervienen. Por ejemplo, una jueza electoral es la jueza Servini. Otro juez electoral es el de La Plata, es Alejo Ramos Padilla. Ramos Padilla. Exacto. Y aquí quien ha sido sindicado, o sea, sería muy cuestionado de parte de los sectores que eran Juntos por el Cambio, de los ahora más dialoguistas o alineados con el gobierno, sería que, por ejemplo, un tema quedara en resolución a alguien que había sido sindicado como cercano al kirchnerismo. Sí, claramente, sí. Hay que recordar que todo juzgado federal 1 siempre tiene competencia electoral. Entonces, por eso es Servini en la Ciudad de Buenos Aires, Ramos Padilla en La Plata. Uh-huh. Y ahí yo pensaba si cuando el proyecto que todavía está en proceso de estar redactado, no tenemos nada concreto, si era, digamos, ¿a qué justicia electoral le pedís que intervenga? ¿Al juzgado 1 de Servini o a la Cámara Nacional Electoral, que es de Dalavía y Corcuera, y no recuerdo ahora el tercer camarista que fue relativamente hace poco? Sí, un tucumano. Sí. Betas. Me sale Ventos, pero Ventos es el mendocino. Pero creo que con B larga. O a esa Cámara, o a la estrictamente a la que le electoral. Corresponde. Bueno, ayer le preguntaban a Pargossi y él decía que no, porque le daban el ejemplo que acabo de mencionar, el hecho de que Ramos Padilla tuviera que resolver sobre Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo. Y él decía, no, bueno, ahí se desplaza otra, y los ejemplos de, por ejemplo, un juez formoseño resolviendo sobre, teniendo en cuenta que, bueno, la afinidad que pueden llegar a tener con gobiernos, los gobiernos provinciales. Él decía, no, en esos casos se cambiaría a la justicia, se lo correría a otra jurisdicción, lo cual también, y se le dijo, generaría muchas protestas, obviamente. Porque ¿quién te dice, no, a este sí, a este no? ¿Y por qué a este no? Entonces, ¿sabes por qué? Porque, por ejemplo, pienso que si el proyecto es que no se proscriba a los buenos, digamos, ¿no? Porque hay connivencia entre el poder provincial y los jueces. Cito Formosa por decir algo. Si tenés que ir a discutir al juzgado número 1 federal con competencia electoral, alguien te va a decir, pero ese responde a Infran. Por eso. ¿O no? Claro, así, tal cual. Bueno, veamos entonces, hablando de Formosa, veamos lo que decía sobre el tema ficha limpia el diputado Fernando Carvajal. No me terminó de sorprender, más allá de que la expectativa previa era que iba a lograrse el quórum, pero ya veníamos vislumbrando, y de hecho nosotros ya veníamos denunciando recordemos cuando fracasó la sesión anterior, hicimos una conferencia de prensa y ya denunciamos la existencia de este acuerdo político entre Milei y el kirchnerismo, por lo cual estaba muy clara la posición del kirchnerismo en este sentido, que ellos no querían ficha limpia, por una cuestión lógica de las implicancias que tiene para ese espacio político, que tiene gran cantidad de exfuncionarios condenados. Ellos tenían esta posición, por lo cual la verdad es que en todo caso la sorpresa aparente sería la actitud de los diputados de Milei que venían declamando otra cosa, y también la evidente, vamos a decir, para ser bueno, ingenuidad de los bloques que hacen seguidismo a Milei. Me refiero a los radicales oficialistas para el cambio y el PRO, que vienen jugando este juego de acompañar al mileísmo, negando la verdadera naturaleza que tiene este gobierno de extrema derecha, que es un populismo muy parecido al kirchnerismo, por lo cual es lógico que terminan coincidiendo en no generar avances de calidad
calidad institucional. Nosotros lo tenemos claro, espero que esto le sirva a los Penato, al PRO y a todos estos sectores y a Rodrigo de Loredo para entender que si haces acuerdos con la extrema derecha o te sumás a ellos o te van a terminar liquidando, como pasó en este caso. Pero hay que decir que en todo momento la Libertad Avanza, fiel a su origen menemista, planteó una ley lo más restrictiva posible. De hecho, vos fijate que el otro día el diputado Sago dijo muy claramente de que él compartía mi posición de que tenían que incluirse todos los delitos, pero que habían tenido que negociar para alcanzar el consenso. A mí me quedó pendiente y aprovecho para preguntárselo al diputado Sago públicamente. ¿Con quién negoció para dejar que los narcotraficantes puedan ser candidatos? ¿Con quién negoció para que los violadores puedan ser candidatos? ¿Por qué él dijo que negoció esto? Bueno, quiero saber con quién. Mi posición y la de nuestro bloque, nuestro dictamen fue muy claro. Todos los delitos, cualquier persona que viole la ley tiene que estar alcanzado por ficha limpia. Ellos negociaron para que los narcotraficantes puedan ser. Eso fue el único planteo que hubo. Lo otro claramente es un acuerdo político de intercambio. Bajaron ficha limpia para que Unión por la Patria le vote a Martín Menem como presidente de la Cámara. Un acuerdo que claramente es espurio, ¿no? Porque no es razonable que se cambie una ley de calidad institucional por la presidencia de la Cámara. Pero los populismos actúan de esta manera y reitero, el problema no es Milei ni es Unión por la Patria. El problema central es que quienes deberíamos estar poniendo límites a esto, algunos nos mantenemos firmes, pero somos muy pocos, y la mayoría, como los del PRO y como los radicales oficialistas para el cambio, terminan siendo idiotas útiles de estos acuerdos de los populismos. Escuchamos al diputado Fernando Carvajal, bueno, autor de uno de los dictámenes que se iban a tratar en la sesión que terminó cayéndose. Y bueno, la diferencia que tenía él en particular con los otros dictámenes, o con el de mayoría en particular, era que, bueno, él lo que decía acá en la entrevista sí, que hacían los compañeros, cualquier persona que viole la ley puede estar alcanzado por ficha limpia, porque recordemos, el texto como había salido, como llegaba al recinto, alcanzaba a datos de corrupción, a delitos de corrupción, e iba por ahí. Claro. O sea, inclusive algunos que se opusieron, por ejemplo los de Innovación Federal, la presidenta de ese bloque decía, ¿y por qué no puede ser, por ejemplo, delitos sexuales? ¿Por qué solamente alcanzaba la cuestión de corrupción? Y vos tenés un tipo que viola a una persona y puede ser candidato perfectamente. Esa era una de las cuestiones que cuestionaban. Unión por la Patria también hizo un planteo como para extender los delitos, ¿no? Sí, así es. Y estaba la cuestión, en definitiva, de la segunda instancia, que él también ponía reparo como juez, inclusive como juez que fue Carvajal, respecto de que de las instancias, primera instancia, segunda instancia, tercera instancia, él era partidario de la primera instancia, ya alcanzaba como para aplicarse la exclusión de las listas de la persona condenada. Veremos en tanto a ver qué es lo que termina sucediendo. Me parece que vamos a hablar por unos cuantos días o semanas más sobre el tema de ficha limpia, pero vamos a hablar nomás. No pareciera entrar en caso de que haya extraordinarios, no pareciera entrar en el tema. Claro. Me parece que vamos a hablar nada más del tema y no necesariamente van a hablar los legisladores, más allá de que desde el gobierno dieron señales para que, bueno, Fargo sí tome cartas en el asunto y avance con el tema. Veremos a ver qué es lo que terminan resolviendo. Vamos ahora a una pausa y después seguimos con más plenario.
¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Tradición familiar, qué cosas encontrás de esa historia remitida en la tuya. ¿Cómo ves a las nuevas generaciones? ¿Qué desafíos pensás que tienen y qué mensajes les quisieras dejar? Y seguimos con Plenario, entramos en la recta final de esta edición y no hablamos todavía de la derogación de las PASO, que es uno de los proyectos que el Poder Ejecutivo ha dicho justamente que lo va a mandar para tratamiento en extraordinarias, y de eso nos va a hablar ahora Martín. Sí, así es. En todas las hipótesis, ¿no?, que estábamos hablando
sobre las extraordinarias, el posible llamado. Este tema, la reforma electoral, es sin dudas el que tiene más posibilidades de entrar, más posibilidades de tratarse, o por lo menos lo que va a intentar el Poder Ejecutivo en caso, insistimos, de que se confirme el llamado. Después la recepción que tenga el resto de los bloques es otra cosa. Ahí podemos hablar también de eso, hay diferentes posiciones, pero vamos a repasar primero el proyecto. En realidad son dos proyectos o tiene dos tramos. Por un lado la eliminación de las PASO y por otro la reforma al régimen de financiamiento de los partidos. El proyecto, como vemos, es del Poder Ejecutivo, lo firman el propio Javier Milei y Guillermo Francos, el jefe de gabinete, y lo que hace respecto a la eliminación de las PASO es directamente derogar el título 2 de la ley 26.571. Esto es el título que habla de las primarias simultáneas, abiertas y obligatorias. Directamente afuera, como decía Milei en la campaña, todo ese título, y la designación de los candidatos entonces quedaría a cargo o es una facultad, constituye una facultad exclusiva de las agrupaciones políticas. Eso claro. Es lo que dice el proyecto. Sería bueno volver a como era antes de 2009, o como fue en 2009, la última elección en la que no hubo primarias. Recordemos que este régimen electoral lo impulsan Néstor y Cristina Kirchner después de esa derrota claro. en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Del Frente para la Victoria en ese momento contra Francisco de Narváez. Inspirado en la experiencia uruguaya. Me acuerdo en esa época hablaban, no sé cómo se las denominaba, no eran PASO, sí las primarias uruguayas, pero bueno, en ese entonces, hace tantos años, se insistía en poner de referencia esas elecciones que allá tengo entendido que también son obligatorias y ahí definen, y a diferencia de acá, es que no son cerradas, o sea, las internas, después el perdedor puede acompañar al ganador, por ejemplo, o cosas así. Como es acá en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Que puede integrar la fórmula. Únicamente va como candidato el jefe de gobierno de la ciudad y después se puede armar la fórmula con el perdedor. Claro. Y esto es volver a los orígenes, porque el tema de la eliminación de las PASO figuraba en la primera versión de la ley de base. Claro. Toda esa parte de la reforma política que era más amplia, ¿no? Claro. Que estaba la elección única por distrito en la uninominal en la provincia de Buenos Aires, una serie de reformas que tuvieron que quedar al margen para que pudiera avanzar el resto claro. de la ley bases. ¿Fue lo primero o lo segundo que se cayó? Sí, ahora el escenario es distinto porque Unión por la Patria no estaría en contra, por lo menos está predispuesto a discutir el tema, a diferencia de lo que pasó esa vez, ¿no? Al principio del año. Claro. Ya con Unión por la Patria, que también tiene diferencias internas, ¿no? Pero con buena parte de ese bloque, por lo menos a favor, tendría el oficialismo una parte importante. Y ya tenés 140 votos entre los dos si votaran todos a favor. Todos, sí, si estuvieran todos y votaran todos a favor. Pero si no están todos en Unión por la Patria, de todas maneras, no le faltarían tantos y se podrían conseguir con otros bloques aliados. Pero bueno, también está pendiente. Qué desaire para tus aliados y para el si PRO sucediera eso, ¿no? Sí, claro. Me parece, me va. Sí, el PRO, como contamos en otros programas, propone algo distinto, que es la eliminación de la obligatoriedad. Claro. En lugar de la PASO, mantener, pero una paz sería, sin la O de obligatorio. Por ahora no quiere saber nada del PRO. Es lógico porque Mauricio Macri, en caso de acordar con Javier Milei un esquema electoral conjunto entre la Libertad Avanza y el PRO, le va a convenir proponer una competencia, una PASO, en aquellos distritos en los que el PRO a priori tiene más estructura, tiene mejores posibilidades. En el caso de que no haya PASO, bueno, las condiciones más favorables las tiene siempre el gobierno, ¿no? ¿Y será por eso? ¿Y será por eso que las quiere eliminar el gobierno entonces? Para evitar que sus aliados de alguna manera los gobiernos siempre las quieren eliminar, claro, ¿no? Por lo general pasa que las quieren eliminar el gobierno y no la oposición, que está más desordenada. Claro. En este caso la novedad es que justamente Unión por la Patria podría estar dispuesto a también acompañar. Diputados de Unión por la Patria hablan de suspensión en lugar de eliminación.
presentaron un proyecto, los 3 diputados chaqueños, encabezados por Juan Manuel Pedrini, alineado con Jorge Capitanich, que hablan de suspensión por 2025, un primer paso. Ya es bastante, ya es un montón para Unión por la Patria. Vos sabés, perdóname, Martín. Estaba yo buscando para hacer temas, placas, lo miré. Tiene literalmente, creo que 2 artículos ese proyecto. ¿El de Pedrini? El de Pedrini. Suspenderlo y el otro de forma o comuníquese. Claro, sí. No me acuerdo nunca lo que dice. Claro. Nada más. Pero me llamó la atención más el dato político, que si tenía muchos o pocos artículos, ¿no? Claro. Que ya hay uno de Unión por la Patria presentando un proyecto, por lo menos para suspenderlo. Sí, en los argumentos lo que dice es que ellos no hablan de la cuestión económica, no es que lo hacen por una cuestión de ahorrar o que haya menor costo, sino porque, bueno, en una legislativa y ante la, digamos, el desgaste que puede generar en el electorado, una primaria, sí, es una novedad. Hasta ahora lo que decían en Unión por la Patria eran intocables las PASO, diseñadas por Néstor y Cristina Kirchner, y lo que dicen ahora es, bueno, dejaron de ser un tema tabú. También influye que Cristina Kirchner, como presidenta del PJ, también le vendría bien que no haya PASO. Ella tiene mayor margen de maniobra, por lo menos a nivel nacional. Hay que ver después la próxima elección legislativa. Cada distrito también va a tener su peso importante, ¿no? Y siempre lo que Cristina Kirchner ha privilegiado es el hecho de tener la lapicera para el armado de las listas. Siempre fue lo que quiso. Entonces, en este caso, si un eventual paso le pudiera llegar a suceder que en determinados distritos le surjan alternativas que vayan a pelearle las listas que llene ella. O sea que tendría sentido el hecho de que hiciera un guiño hacia el gobierno o hacia la eliminación, un guiño más hacia sus legisladores para que avanzaran con el apoyo. Claro. Y además, más allá de que las crearon el kirchnerismo, las terminó usando más Juntos por el Cambio o Cambiemos en su momento, que Unión por la Patria o el Frente para la Victoria, el ex Frente para la Victoria. Cuando hubo rupturas, cuando hubo quiebres en el peronismo, fueron con las PASO. Claro. Ellos lo que están diciendo ahora es, el que quiere romper, rompe con PASO o sin PASO. Sergio Massa, en 2013, había PASO. Claro. Pero no fue ese camino el que eligió el peronismo, sino que fueron por afuera. Lo mismo Florencio Randazzo con Cristina Kirchner, que fue ella la que se fue por afuera, con Unión Ciudadana, cuando Florencio Randazzo quería sí o sí presentarse por el PJ, ¿no? Pero eso te transparenta entonces lo que es no digamos la ruptura, sino la realidad. O sea, en ese caso el Frente Renovador fue por afuera, justamente a sabiendas de que en función de lo que deseaba Néstor Kirchner cuando impulsó, y digo, Néstor Kirchner no era el presidente, pero era quien estaba en 2009 detrás de esa movida. Justamente lo que quería era que evitar las disidencias internas. Entonces, quien disentía en ese momento, que era Sergio Massa, bueno, directamente se fue del partido, se fue por afuera y lo hizo en un solo distrito. O sea, no es que planteó esa movida en todos los distritos, lo pudo hacer en la provincia de Buenos Aires, que ahí metió 22 diputados, nada menos. Claro, ganó esa elección. Claro. Le ganó a Martín Saurralde. Que no fue, en realidad no los metió todos de una vez, pero el bloque que llegó finalmente que tenía 2 años después, por lo menos, era de 22 miembros. Y ahí Juntos por el Cambio es cuando empieza a armarse en ese año 2013 y después en 2015 aprovecha las primarias más que como una competencia real como para validar ese armado, ¿no? Ernesto Sanz y Elisa Carrió terminan validando a Mauricio Macri a partir de esa competencia entre comillas. Sí. Ahí vamos a ver algunos argumentos del proyecto del Ejecutivo en los fundamentos justamente. Dicen que la participación bajó casi 10 puntos desde esa primera experiencia en 2011. La que hablamos en 2011 no hubo competencia para la categoría de presidente, hubo un 78,67% de participación y un 69%
el año pasado, es decir, casi 10 puntos menos. Esto hay que ver si la baja de participación puede atribuirse exclusivamente a las primarias o depende de otros factores, pero bueno, el gobierno lo incluye ahí en los fundamentos. Y decíamos la otra parte de la reforma política. Es más, perdóname que te haga que te interrumpa cada rato, pero en 2011, es más, el 54% de Cristina se lo debe adjudicar, se lo debe atribuir justamente a la existencia de las PASO. Las PASO ya no ganó. En el 2011 Cristina arrasa en las elecciones, pero porque había ganado con amplitud las PASO, no me acuerdo por cuál era el porcentaje, pero no era 54. Pero se notó 50, Claro, pero aparte... no sé si más de 50. Pero sobre todo la distancia que le sacaba al segundo. Que en ese momento era Alfonsín y Duhalde nada más, y tan fue así que, decepcionados todos, después a la elección nacional, muchos no fueron, y Duhalde, por ejemplo, pasó cuarto, y el segundo fue el que había salido cuarto resultó el segundo, o sea que... Hermes Vino, estaba muy atomizada la oposición. Por eso hay que analizar los contextos, en realidad, cuando se habla así graciosamente, o livianamente, de decir, bueno, bajaron los porcentajes, bueno, pero... pasaron cosas. Claro. Sí, estaba muy atomizada la oposición y había mucha desconfianza con las PASO, ¿no? En ese momento. Claro, sí. Hubo ahí, en ese año, alianzas cruzadas. Ricardo Alfonsín fue con Francisco de Narváez, que eran de partidos distintos, pero ellos acordaron, uno candidato al presidente, otro en la provincia de Buenos Aires, y sin hacer primarias, no usaron las primarias. Claro. Recién, en el 2015, como decíamos, con Cambiemos, fue cuando se empezó... que fue el que más le sacó provecho y bueno, hasta el año pasado incluso también fue la interna más real, ¿no? Entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, Juntos por el Cambio. Y en el 2013 hubo un esbozo así en la ciudad de Buenos Aires con UNEN, la creación de UNEN. Ahí hubo una competencia interesante porque se elegían senador y diputado, y entonces aquella campaña de ver... Pino Solanas con Carrió, ¿no? Claro. Contra Prat Gay. Sí. Prat Gay y Donda eran... Donda. Una lista radical, creo. Estaba Gilavedra y... Rodolfo Terraño para senador. O dos listas radicales. No me acuerdo. Estaba Gilavedra en una, creo que era senador, me parece que era la de Terraño, ¿no? Podía haber sido eso. Creo que sí. Había varias listas y bueno, fue una experiencia interesante y le fue bien después. Y le ganaron la sumatoria, le ganaban al PRO, en ese momento, que era candidata a Michetti. Era Michetti candidata a senadora en ese momento. 2013, sí, candidata a senadora, que gana después. Y después terminaba ganando la elección, pero las PASO, la sumatoria de las PASO le había ganado al PRO. Claro, después hubo... O sea que como herramienta en ese momento ya se mostró interesante, por lo menos. Claro, posiblemente hubo votos de Prat Gay y de Terraño que fueron a Michetti en lugar de ir a Pino Solanas. Claro, estaban más seguro. cerca. Ese es el dato. Ideológicamente. Vemos la otra parte de la reforma, que es el financiamiento de los partidos. El proyecto lo que propone es elevar significativamente, esto lo dice en la introducción, las limitaciones de aportes privados y dejar sin efecto una serie de restricciones que han sido probadas inadecuadas, ¿no? Esto dice textual el proyecto. Vamos a la próxima placa. Esto es más resistido incluso que la eliminación de las PASO. Por ejemplo, en Unión por la Patria, que podría acompañar la parte de las primarias, como decíamos antes, esto lo rechaza de manera rotunda, ¿no? En 2023, da datos el proyecto, el Estado destinó unos 455.000 millones de pesos en concepto de aporte público anual a los partidos. Esta es la parte que se mantendría como financiamiento, la otra parte no. Otros 1.715 millones para la campaña, para las primarias, y 3.510 millones para las generales. Estos últimos dos ítems estarían afuera, diría Milei. Vamos a la siguiente, que habla de la impresión de boletas, los gastos de impresión de boletas, que tuvo un gasto de más de 8.000 millones de pesos para las PASO, 2.583 millones para las generales. Esto de todas maneras tendría una modificación rebaja por la boleta única de papel, pero de todas maneras en el proyecto lo consignan. Y lo que se mantiene, vamos a ver en la próxima, es... se mantiene, decíamos, el aporte anual, y el proyecto eliminaría, en caso de avanzar, los aportes para la campaña y para la impresión de boletas. El argumento es que hay muchos
sellos de goma, ¿no? Muchos partidos que no les va bien en las elecciones, pero reciben los fondos para la impresión de las boletas. También eleva los requisitos para que los partidos políticos tengan este aporte del Estado. Ahora, con la boleta única, ya no el Estado ya no las cubre, o sea, el Estado las cubre todas por completo, o sea, no tiene que imprimir cada partido, ya no imprime. Claro, con el sistema actual también las cubría el Estado. Claro. Lo que va a hacer ahora el Estado el año que viene, a partir de la boleta única de papel, es entregar directamente a los lugares de votación, claro, no a los la partidos. boleta única. Claro, no pasan por los partidos, por los partidos o por los frentes, por las agrupaciones políticas. Entonces ya no se gira ese dinero correspondiente para la impresión. Y les recordamos a los votantes que cuando vayan al cuarto oscuro, el jefe, en la mesa te dan la boleta, o la encontrás adentro, no, te la tiene que dar el presidente de mesa. Vos entrás con la boleta ya. A lo que sería el cuarto oscuro. Sí. O al biombo. Puede haber alguna modificación también ahí. Habría que hablar con algún cordobés. Porque había que ver si te equivocás, ¿qué haces? Si me equivocás, te salís a pedir. Liquid paper. Claro, te vas por... No sé, la verdad, no sé. Vamos a haber varios casos así, ¿no? Va a haber de todo. Y sí, porque tenés que marcar, no es fácil. Pero bueno, está bueno, pero me parece que te la dan. Tiene que haber capacitación, creo que te la dan. ¿no? Ya durante el verano sí. O en el otoño a más tardar empezar con la capacitación. Claro, deberían, sí. Y debe estar prescripto en el proyecto. Lo único que se mantendría, en caso de que se convierta en ley, es la asignación del fondo partidario permanente, que también pone un mecanismo de distribución diferente, un 20% en forma igualitaria para todos los partidos políticos reconocidos y el 80% en forma proporcional a la cantidad de los votos de la última elección de diputados nacionales. Claro. Como para también dar algunos datos más, en cuanto al aporte privado que genera discusión, una persona o empresa hoy puede donar 40 millones de pesos por año como máximo a un partido o una campaña. De sancionarse el proyecto pasaría a más de 5.000 millones, es decir, es sustantivo el cambio. Y también el proyecto lo que propone es eliminar los espacios cedidos por los medios en radio y televisión. Esto también genera cuestionamientos. Es difícil que pase este proyecto. Genera cuestionamientos de diferentes, de Unión por la Patria y de la oposición llamada dialoguista, porque dice, bueno, es muy difícil en algunas provincias a nivel nacional, sino que se generen alternativas al partido de poder, ¿no? Los partidos que están hace muchos periodos. Un gobernador tiene relaciones en cuanto a los medios de comunicación, a las empresas, a los llamados círculos rojos de cada provincia. La competencia es bastante desigual. Pero bueno, el proyecto plantea eso, el gobierno lo va a defender, con el argumento de que en caso de no prosperar, va a ser por el rechazo de la política, ¿no? de la casta, pero en caso de que haya extraordinaria seguramente va a ser uno de los principales objetivos del gobierno. Así es, porque aparte no puede ser tratado el año que viene porque es una cuestión electoral. Aparte no es uso y costumbre, y aparte si no alteraría todo lo que es todo el organigrama que ya se pone en marcha en los primeros meses del año. Claro, una cosa es convocar para una elección en agosto, claro, y otra es ya ir a octubre. También hay varias provincias, principalmente la provincia de Buenos Aires, que está esperando esta resolución a nivel nacional porque depende de eso para también definir su calendario electoral. Claro. En la provincia de Buenos Aires hay PASO. En el caso de que se eliminen a nivel nacional, tampoco va a haber a nivel provincial, y posiblemente Axel Kicillof desdoble la elección a cargos provinciales, algo que sería más difícil si se mantienen las PASO, porque tendría que organizar 4 elecciones, 2 por lo menos él en la provincia y otras 2 a nivel nacional. Si fueran 2 sería más sencillo.
Pero no, perdón, pregunta, ¿no están desdobladas de hecho, por más que sean en el mismo, claro, mismo día? Al ser concurrentes. Al ser concurrentes, claro. Claro, pero él planea también separar la fecha. Si separa la fecha, lo que tiene son 2 campañas distintas. Claro. Si son en la misma fecha, sí, pero desdobladas por las 2 urnas, son en la misma fecha y la campaña es una sola. La hegemoniza la parte nacional. En especial si Cristina Kirchner es candidata a diputada nacional. En el caso de que él desdoble también la fecha, separa también la fecha, él sería el protagonista de la campaña provincial. Claro. Así es. Veamos lo que decía sobre el tema de la eliminación de las PASO en este programa el diputado Gerardo Cipollini. En el Chaco, las PASO fueron una herramienta formidable para ordenar la oferta, particularmente en el caso de nuestro partido, la Unión Cívica Radical. Hubo una competencia interna muy fuerte, pero sirvió para movilizar el partido y después con mucha responsabilidad partidaria y ciudadana. Había un compromiso de que quienes perdieran las PASO se iban a sumar al día siguiente a la campaña del que lo hubiera ganado, y así ocurrió y fue bueno. El tema es que cuando las PASO se llevan a cabo en un partido que no tiene conflicto ni diferendo, pareciera que es un gasto innecesario, ¿no? No tiene tanta antigüedad en la historia electoral de la Argentina las PASO. Sirven para resolver conflictos dentro de los partidos y en el caso de los que no tienen conflicto dan lugar a que la gente diga para qué gastamos tanta plata en las PASO, ¿no? Pero bueno, así estamos. Escuchábamos al diputado chaqueño Gerardo Cipollini hablando de las PASO. Bueno, los radicales no están de acuerdo con la eliminación. Veremos a ver qué es lo que sucede. Hablando de los radicales, había una movida, ya hablando de lo que viene mañana, la sesión preparatoria, había una movida de Encuentro Federal que tenían intenciones de ir por la vicepresidencia. Ellos decían, tal cual vos indicabas justamente, Martín, al principio, ¿no? Pero el tema es que los diputados de Democracia para Siempre no estaban de acuerdo con esa movida porque, bueno, tienen buena relación con... está bien visto Cobos, diputado Cobos, quien es actualmente vicepresidente segundo de la Cámara, entonces desplazarlo no era visto con buenos ojos. Era uno de los que en un momento tuvo alguna posibilidad de salir del bloque conducido por De Loredo también, ¿no? Claro, justamente. Por eso lo deben ver bien, ¿no? Recordemos entonces que nunca hay novedades, en este caso, salvo cosas excepcionales, como sucedió en 2001, elecciones legislativas intermedias, sabemos lo que pasó en 2001, y directamente con la fuerte derrota, estrepitosa derrota de la Alianza en ese momento, bueno, el peronismo fue por esos lugares, por la presidencia de la Cámara y fue por la presidencia provisional también del Senado en ese momento. Lo que acá, la única vez que hubo un cortocircuito en unas elecciones, en una renovación parlamentaria, fue en el año 2022 con Cecilia Moró, que pero no le dieron quórum y fue reelecta automáticamente directamente. Ese movimiento, José, del peronismo en 2001 hizo que después costara repetirlo, ¿no? Porque lo que pasó después con De la Rúa, enseguida se encienden las alarmas. Así es. Veremos qué es lo que sucede. Se nos acabó el tiempo, así que gracias, Pablo. Nos vemos el jueves. Con vos nos vemos mañana. Hasta mañana. Y con ustedes nos vemos mañana a partir de las 15, inmediatamente después de la sesión preparatoria. Ahora lo dejamos en compañía de los compañeros de Pasos Perdidos, Amanda Alma, Fernando Fraquelli. Será hasta mañana.